Amamos eso. Amamos ver todas las expresiones de nuestro Dios. Todas las expresiones, las que ustedes han estado viendo, han estado aprendiendo, todas las expresiones de nuestro Dios. Pero hay una expresión muy importante que es esta. Dios nuestro sanador, Jehová Rafa. Porque es una de las cosas que Jesús modeló para nosotros. Y les quiero contar que tal vez muchos se quedaron, ¿será que de verdad son sus hijos? Sí, de verdad que sí. Nosotros con mi esposa hemos sentido un llamado a discipular a chicos. Y tenemos ya hace algunos años una escuela que le llamamos Escuela del Reino, y Destino, que es un ministerio que amamos, que estamos con ellos, estamos con Destino desde que se inició. Desde hace 11 años que se inició este ministerio precioso, maravilloso para jóvenes. Nosotros formamos parte y tenemos el privilegio que Destino forma parte de la escuela. Y podría decir que hoy vienen aquí como escuela. Hoy vienen como la escuela del reino. Y esta escuela le hemos llamado así precisamente porque, bueno, no solo hay chicos, les quiero decir, tenemos de todo tipo de personas. Ahí me refiero a adultos, personas grandes, de todas las edades, hombres y mujeres, a pastores inclusive, a muchas personas de Verbo, damos gracias por eso, pero también hay personas de otras congregaciones, inclusive pastores de otras congregaciones, porque es el reino de Dios. Y sabemos que a los que tienen hambre, a los que tienen sed de más, Él es fiel y justo para darle, ¿verdad? Eso es lo único que Él nos pide, es eso, que nosotros querramos más y Él nos lo va a dar siempre. Y nosotros vemos el crecer de los chicos, de nosotros mismos, porque ha sido escuela para nosotros mismos, les quiero decir. Nosotros estamos creciendo junto con ellos y creo que es algo de lo que nosotros les venimos a compartir hoy. Y quiero tomarme unos breves minutos nada más para contarle qué es lo que hacemos, porque forma parte de lo que hoy voy a hablar, de lo que nosotros sentimos que ha sido la razón por la cual venimos acá, para contarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros en esa escuela básicamente tratamos con nuestra identidad, la identidad de nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, para poder realmente comprender. Yo podría resumir dos cosas que son fundamentales para la vida de un nacido de nuevo, como somos todos aquí, y los que no, hoy lo van a hacer. De todos los cristianos y los precristianos, digo yo, ¿verdad? Porque es el destino de todos, ¿verdad? Es el corazón de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Es su voluntad, su corazón, lo que Él quiere. Y trabajamos principalmente, podría resumir en dos cosas. Uno es realmente poder entender, comprender quién es Dios. Comprender de verdad cómo es Dios. Cambiar nuestra forma de pensar. Si hay algo de Dios que nosotros estamos creyendo que está equivocado, nosotros ya no podemos seguirlo creyendo. Tenemos de verdad que comprender, entender quién es Dios, porque ya fue modelado para nosotros. Dios fue modelado para nosotros. Él se cercioró de eso. Él mandó a su Hijo a la tierra para eso, para mostrarnos cómo es Él. Y eso es la primera cosa que trabajamos, en realmente tener la percepción correcta de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro Padre bueno, de quién es nuestro Dios. Y la segunda cosa que trabajamos es quiénes somos nosotros. Tener una idea correcta de quiénes somos nosotros. Integral, y uso las palabras de Pame, que dijo una forma integral. Conocer quiénes somos nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. No solo el domingo, nuestro pedazo religioso, podríamos llamarle si quieren de esa manera, o espiritual si le quieren llamar de esa forma, sino la totalidad de nuestra vida. Conocernos quiénes somos. Saber quiénes de verdad somos en Cristo
Ya no podemos seguir nosotros pensando de nosotros cosas que no son ciertas. Cosas que creemos nosotros de nosotros mismos, que no son ciertas. Cosas que otros dicen de nosotros mismos que no son ciertas. Nuestra identidad está basada en dos cosas: en saber quién es nuestro Padre, saber verdaderamente que nuestro papá bueno, cómo es y cómo nos ve a nosotros. ¿Qué está diciendo Él de nosotros? Esas son las dos cosas fundamentales para poder avanzar. Porque saben, si no entendemos eso, no podemos avanzar en la vida. Porque somos llamados a modelarle a Él. Él nos dejó una comisión. Como mi Padre me envió, dice Juan 20:21. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Pero si no sabemos cómo es que lo envió a Él, para qué lo envió a Él, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo poder caminar en la vida para poder modelar realmente al Padre? Si entendemos equivocadamente cómo es Dios, no lo vamos a modelar correctamente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? De eso es de lo que se trata esta escuela, y eso es un poco de lo que les vengo a hablar. Porque antes de poder hablar de Jehová Rafa, de Jehová nuestro sanador, tenemos que entender qué significa eso. Y tal vez algunas de las cosas que hoy les voy a decir, tal vez ustedes ya las habían pensado, tal vez ustedes ya las habían sentido, o tal vez nunca las habían oído. Pero yo los insto a que sean como aquel pueblo, los de Bereda. Yo tal vez no voy a citar todos los versículos, pero yo voy a citar las palabras y ustedes los pueden ir a buscar. Y vamos a empezar. Por aquí tengo algo también para poner algunos versículos. Vamos a ir viendo. Quise traer primeramente algunos de los fundamentos. Y nosotros sabemos que Dios ha hablado de muchas maneras. Y dice Hebreos que Dios ha hablado de muchas formas. Y está hablando ahí que Él había hablado a nuestros padres. Está hablando en ese tiempo, le está hablando antes de Cristo. Está hablando cómo había hablado a través de los profetas. Pero en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Son estos en los cuales nosotros estamos viviendo. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y nos está hablando a través del Hijo, el cual constituyó heredero de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios nos habla a través de Jesús, a través de Cristo. ¿Qué quiero poner yo en su mente? Yo quiero poner hoy en su mente y en su corazón, quiero sembrar una semilla. Que ustedes ya la han oído muchas veces, pero hoy quiero que eso sea rima en su vida, que eso se vuelva una convicción en su vida. Lo que está diciendo aquí es que Jesús es la imagen, la sustancia misma de Dios. Jesús vino como hombre. Nosotros, ¿saben? Me encanta Verbo. Nosotros toda nuestra vida hemos estado aquí. ¿Saben por qué? Porque Verbo tiene una buena doctrina. Aquí hemos aprendido buena doctrina. Verbo nos ha discipulado correctamente. Hemos crecido en carácter, en pureza, en santidad, porque Verbo se esfuerza en eso. Y nosotros sabemos quién es Jesús, cómo vino a la tierra. Pero yo quiero poner esto para que ustedes tengan en su mente. Jesús se lo dijo a uno de sus discípulos. Le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen perfecta del Padre. Todo lo que Jesús mismo lo dijo. Yo solo hago lo que mi Padre me muestra, lo que mi Padre me dice,
lo que mi Padre me revela. Todo lo que Jesús hizo en la tierra era la imagen del Padre. Nosotros podemos ver en Jesús a nuestro Padre. Todo el mensaje que trajo Jesús, toda la vida de Jesús refleja eso. Todos estamos de acuerdo con eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todas las dudas que tú tengas, Jesús tiene las respuestas. Él es la respuesta. En Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada. Ustedes han leído esos versículos, pero se los traje para que ustedes los lean y los apunten. Porque Él hace todo lo que el Padre hace. Jesús es la respuesta. Enfermedad, Jesús era la respuesta. Aflicción, Jesús era la respuesta. Tormenta, Jesús era la respuesta. Porque Él solo hacía lo que el Padre le decía. ¿Saben? Nosotros cantamos esas canciones que nos encantan y decimos, Él nos hizo libres. Juan 8:32 dice, Él nos hizo libres. Y el 36, si Él verdaderamente, el Hijo de Dios, nos hizo libres, somos verdaderamente libres. Él nos hizo libres. Somos libres de pecado. Somos libres de aflicción. ¿De qué somos libres? De toda maldición. Porque Él solo trajo cosas buenas. Porque el Hijo vino a destruir las obras del enemigo, dice la palabra. Primera de Juan 3:8 dice eso. El Hijo de Dios vino a destruir las obras del enemigo. ¿Qué dice Juan 10:10? Él vino a dar vida. Y la vida es en abundancia. Estamos todos diciendo la palabra. Todos estamos convencidos de eso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre que Jesús lo vino a modelar. Jesús vino a modelar que Dios es bueno. Quiero proponerles que Jesús trajo una comisión. Jesús trajo muchas cosas. Yo una vez empecé a hacer una lista y creo que es una buena tarea, que todos nosotros podríamos hacer eso. ¿Qué es lo que vino a hacer Él? Bueno, vino a destruir las obras del enemigo, les acabo de decir, sí, a eso vino. Ahí lo dice la palabra. Él vino a destruir las obras del enemigo. Él vino a moderar el reino. Él vino a restaurar la autoridad. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Podemos hacer una lista. Claro, lo más obvio que todos conocemos. Él vino a ser el Cordero. Él vino a pagar por mis pecados. Él vino a recibir lo que yo me merecía. Él vino a recibir lo que todos nos merecíamos. Él recibió lo que nosotros nos merecíamos. Él no solo se subió a la cruz por nosotros, en vez de nosotros, para que ahora nosotros no recibamos lo que nos merecemos, recibamos lo que Él se merece. Lo que Él se merece. Eso vino a hacer Él, eso es lo más obvio. Pero déjenme decirles una cosa que tal vez algunas veces no la tomamos en cuenta. Y es fundamental. Él vino con una comisión. Y es que Él vino a modelar al Padre. Él vino a modelar a nuestro papá bueno. Él lo vino a hacer. Nadie lo había modelado. No quiere decir que antes, en el Antiguo Testamento, no podamos encontrar a Dios como Padre. Sí lo podemos encontrar, pero nosotros vemos
que los profetas, que muchas veces nosotros podemos ver, en el antiguo pacto se había modelado a Dios como nuestro creador. Tú eres nuestro creador, el creador de todo, el cielo, el universo. Él nos creó a nosotros, nos conoció antes de la fundación del mundo, antes de hacer el mundo. Ya te conocía a ti. Eso es increíble, más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Y eso ya había sido revelado. A Dios como juez ya había sido revelado. Dios es un juez y es un juez justo. A Dios como el dador de la ley, y eso ya había sido revelado. Pero Jesús vino a revelar algo que no había sido revelado. A Dios como Padre. A Dios como un Padre bueno. ¿Saben? Si no entendemos eso, todas las otras cosas que yo les dije, cuando les estaba diciendo, son las manifestaciones de esto. Es el resultado de esto. El destruir las obras del enemigo es porque Él vino a revelar un Padre bueno, a restaurar el reino. Es porque Él es un Padre bueno. A darnos vida y vida en abundancia es porque Él es un Padre bueno. Dios es bueno. Y yo lo que quiero hoy poner en su mente es que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Pero no quiero decir por 2000 años, pero quiero decir por muchos años, por cientos de años. Hemos tenido una idea equivocada de quién es Dios, a pesar de que Jesús lo reveló. Si nosotros vemos a un bebé morir, decimos, Dios trabaja de maneras misteriosas. No sé qué va a pasar. Tal vez se lo va a componer al final, pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Y le echamos la culpa a Dios. Si vemos a alguien enfermo, Dios trabaja de maneras misteriosas. Es un trato de Dios para la vida de esa persona. Y no quiero decir, no tengo mucho tiempo para trabajar todo este tema, pero no quiero decir que Dios, no hay disciplina. Sí, hay disciplina. Pero muchas de las cosas que nosotros le atribuimos a Dios no son la obra de Dios. Jesús lo mostró. ¿Saben a cuántos sanó Jesús? Dice la palabra, a todos los que llegaron a Él y a todos a los que el Padre lo mandó. A todos. No importa si se lo merecían o no. No, estos 10 leprosos, vamos a ver quién de ustedes es. No, ustedes 9 son malagradecidos. A ustedes no. Ustedes tienen que sufrir un poco más. No. ¿Por cuántos oró? ¿Por cuántos sanó? ¿A cuántos sanó? A los 10. ¿Se lo merecían? Tal vez no. ¿Quién se lo merecía? Viene una tormenta y a veces la iglesia dice, sí, esa tormenta va a destruir esa ciudad, ese terremoto, Haití o ese país, están viviendo en pecado. Nueva Orleans, el Katrina, llegó una tormenta y destruyó todo. Sí, eso es el resultado porque viven en brujería y en pecado. Es lo que se merecen. Claro. Si Dios estuviera dando lo que nos merecemos, estaríamos todos, quién sabe dónde. Pero Él vino a mostrar a un Padre bueno que no había sido revelado. ¿Cuántas veces Jesús mandó una tormenta a destruir una ciudad o bendijo una tormenta? ¿Cuántas veces Jesús mandó una enfermedad sobre alguien para enseñarle carácter, para que se acercara más a Dios? ¿Saben? Yo creo que si yo le hiciera a mis hijos las cosas que le atribuimos a Dios, estaría en la cárcel por abuso infantil. Pero a Dios le atribuimos todas esas cosas. Pero Él vino a destruir las obras del enemigo.
Tú puedes encontrar en la palabra, puedes encontrar versículos donde Dios mandaba matar a la gente y puedes traer eso. Pero eso contradice lo que Jesús enseñó. Dice la palabra, y no sé si lo puse acá, y lo voy a buscar. Lucas 16:16. No creo que lo haya puesto. ¿Saben qué dice Lucas 16:16? Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿No lo habías leído? Hasta Juan. El mensaje cambió con Cristo. Si tú puedes traer el mensaje que había antes de Cristo y lo pasas encima de Cristo, de lo que Cristo reveló, no necesitas a Cristo. Pero ¿qué hay de Job? Sí, Job era la pregunta, pero Jesús es la respuesta. Pues si tú quieres seguir a Job, pero yo sigo a Cristo. No quiere decir que el Antiguo Testamento y todo eso es útil y revelado. La palabra es la palabra. Él no la vino a cambiar. Él la vino a cumplir. Pero la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y desde ese momento, depende de la versión que tú leas, dice que se predica el evangelio del reino. Y los osados lo persiguen, se esfuerzan por entrar allí. ¿Sabes? El Antiguo Testamento, Gálatas, tú puedes buscar en Gálatas y ¿sabes qué dice? El autor de Gálatas está diciendo que el Antiguo Testamento, la ley, Pablo dice, era necesaria la ley porque la ley nos hacía conscientes del pecado. En Gálatas dice eso. Tú puedes buscarlo y dice que la ley vino para que nosotros estuviéramos claros de que el pecado es pecado. Pero una vez dice en esos versículos, y tú lo puedes buscar, era el aya. ¿Sabes qué dice? Tal vez no, esa palabra no la usamos mucho, el ayo. Te voy a decir, es como la niñera, el acompañante, la persona. La ley nos servía para poder nosotros entender la severidad del pecado. La paga del pecado es muerte. Y el Antiguo Testamento lo mostró claramente. Y Pablo dice que la ley y los profetas era el ayo que nos llevaba a Cristo. Eso dice en Gálatas. Tú lo puedes buscar. Pero una vez que vino la fe en quién, en Cristo, dice Gálatas, ya eso no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo es que Jesús trajo una revelación perfecta, que es la única revelación que nosotros nos conviene modelar a Cristo. Nos conviene modelar a Cristo. Dice la palabra que a los que antes, Romanos, te estoy citando Romanos 6, dice que a los que antes conoció, a los que predestinó para que fueran hechos a su imagen, a la imagen de su Hijo. Sabes que nosotros fuimos creados para ser la imagen de su Hijo, para poder modelar a su Hijo. Por eso es ese versículo que yo te dije en Juan 20:21 que dice que, ¿qué dice? Dice que así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿A qué nos envió? ¿A qué nos envía? No a ser salvadores, porque Él es el Salvador. Solo hay un nombre que se puede invocar. Solo hay un nombre para poder ser salvos.
y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre. Gracias, Señor. Son tus palabras, Señor. Muchos dicen que todas las religiones llevan a salvación. Si eso fuera cierto, Dios sería un Dios cruel. Porque entonces, ¿para qué tuvo que venir Cristo y pasar todo lo que pasó? Porque era la única salida. ¿Qué más nos muestra el Antiguo Testamento? Nos muestra que no podíamos. Era imposible. No se podía. Fallábamos. No había solución. ¿Qué otra cosa nos muestra? Nos muestra que necesitábamos un Salvador. Y saben, el Antiguo Testamento muestra toda la figura y las sombras de lo que había que venir. Yo creo que hoy estamos claros todos. Saben, el Antiguo Testamento, antes los judíos llevaban sus ofrendas y llevaban un cordero, un chivito, para morir por sus pecados, para hacer sacrificio. Pero eso era una figura, era una sombra de lo que había de venir. ¿Están claros de eso? Era algo profético por lo que había de venir. Pero una vez vino lo verdadero, ya no hay por qué regresar. No vamos a regresar otra vez a poner chivitos. Jesús aclaró. Antes, ¿saben qué? Para llevar la verdadera alabanza agradable al Señor había que ir a Jerusalén. Y Jesús dijo, no importa dónde sea, no se trata del lugar. No vamos a regresar otra vez a decir que para llevarle buena alabanza y que sea ofrenda agradable a Él, vamos a ir a Jerusalén. No hay por qué regresar, eran figuras. Saben, el Antiguo Testamento, lo voy a poner de esta manera. El Antiguo Testamento era un rótulo que apuntaba al Salvador. Todo, desde Génesis, la ley y los profetas apuntaban a un Salvador, a la necesidad de un Salvador, a decir que no podíamos nosotros, que Jesús tenía que venir, que Jesús era la respuesta. Pero una vez que tú, el rótulo, si tú encuentras un rótulo y dice aquí Chiquimula a 10 kilómetros y ya llegas tú dices ahí es a Chiquimula, pues no vas a llegar a Chiquimula y regresar a ver el rótulo y adorar el rótulo y quedarte viendo el rótulo. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Una vez que ya tienes a Cristo, Cristo es la respuesta. Lo que dice Cristo, lo que hace Cristo. Gracias, Señor. Ahora quiero leerles unos versículos para poner el contexto de lo que vamos a hacer en este momento. Y saben, antes de pasar a esto, solo quiero decirles, esto nos pasamos 2 años con los chicos, trasladando esto, entendiendo esto, profundizando en cada una de estas cosas que les estoy hablando. Porque si no entendemos que Dios es bueno, no vamos a poderlo modelar bien. No vamos a poder fluir en lo que Él quiere. No vamos a poder ser ahora imagen de lo que Él quiere que seamos. Porque eso es lo que vino Jesús a modelarnos. Nos vino a modelar un Padre bueno. Pero si nosotros todavía seguimos pensando que Dios manda enfermedades, que Dios manda aflicciones a las personas, no lo vamos a poder modelar bien. Seguimos viendo el rótulo y no estamos viendo a Cristo. Cristo sanó a todos. Bueno, a todos, a los que llegaron a Él, pero no los sanó a todos. Él fue al estanque de Betesda. ¿Saben a cuántos sanó? ¿Saben cuántos habían en ese estanque de Betesda? Pues yo no sé. Dicen que habían como 40. No sé de dónde lo sacan, porque bueno. Pero había mucha gente. ¿Saben a cuántos sanó? A uno. A uno. Y los otros 39. Alguien se ofendería hoy, ¿por qué no sanó a los otros 39? Pero Él solo vino a modelar lo que un hombre, Jesús como hombre, para que nosotros lo entendiéramos de esa manera, que Él, lo que Él hacía, nosotros lo podemos hacer. Son palabras de Él, dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará. Al que cree en mí le seguirán las señales y los milagros. Todo lo que Él hizo, dijo que lo podíamos hacer y aún le agregó, le subió el volumen, dijo aún mayores las cosas. ¿Por qué dijo eso? Porque es cierto.
Porque para poder modelar, lo voy a poner en esta forma. Jesús vino a revelar al Padre y nuestra misión es revelar al Padre. La misión de todos los que están aquí es revelar al Padre, al mundo. Dice que la creación gime esperando que se levanten sus hijos para que revelen al Padre bueno, como Jesús lo reveló. Un Padre bueno. Esa es nuestra tarea, hacer todo lo que Jesús hacía. Dice que los discípulos esperaron. Él les dijo: esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de poder. Y esto nos recuerda, ojo con esto por favor, esto nos recuerda que para poder modelarle al Padre, tiene que ser con poder. No se vayan hasta que venga el Espíritu de poder sobre ustedes, porque si no, no le van a poder modelar. El mundo no solo está esperando que le hablemos de Dios, está esperando que se lo mostremos, como Jesús se los mostró. Jesús no solo hablaba: sí, esta persona está enferma, esta niña se murió. Sí, era la voluntad de Dios que esta niña se muriera. Dios manda enfermedades. ¿Cómo puedes pensar si en tu mente está que Dios manda las enfermedades? ¿Cómo puedes pensar entonces que Jesús estaba sanando a los enfermos si era Dios el que los enfermaba? Eso significaría que es una casa dividida. Y él mismo dijo: una casa dividida, ¿qué? No prevalece. Él solo hacía lo que el Padre le mostraba: sanar a todos los que llegaban a él, aunque no se lo merecieran. Él los sanaba porque les modelaba de esa manera que Dios es bueno. No solo les decía: Dios es bueno. No, Dios es bueno y te lo voy a mostrar. Este versículo que está aquí dice ciertamente, y nosotros lo conocemos. Era Isaías declarando proféticamente lo que iba a suceder. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Puedes seguir leyendo todo lo que continúa el versículo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados. ¿Quién pagó por las enfermedades? Él. Sí, Señor, tú pagaste por las enfermedades. Dios no quiere que vivas enfermo. Dios no quiere que vivas en tormento. Dios no quiere que vivas en hábitos de pecado. Todas esas cosas Dios no quiere que estén en tu vida, porque Él las pagó. Tú ya no eres pecador. ¿Sabes qué? Él dice que Él necesitaba matarnos. Nos hizo nuevas criaturas. Tu naturaleza ya no es ser pecador. Ay, alguien dice: no, hermano, yo soy un pecador salvo por fe. Bueno, si tú tienes fe para ser pecador, seguro que vas a pecar por fe. No somos pecadores. Tal vez esto les está dando duro en la forma de pensar, pero Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Nos hizo nuevas criaturas. No es que tú te lo ganaste ni que tú lo hiciste. La naturaleza del pecado ya no tiene poder sobre ti. Por lo tanto, tú ya no deberías de seguir pecando. Si tienes hábitos pecaminosos, se tienen que ir. No tienen ya autoridad ni poder sobre ti. Si vives en tormento, eso no tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque Él lo pagó. Él pagó para que nosotros tengamos paz. Si tienes una enfermedad, y si tú piensas que esa enfermedad te la mandó Dios, yo no entiendo eso, porque la gente piensa a veces esas cosas: y es que es un trato de Dios con mi vida. Bueno, entonces ¿para qué vas al doctor? Es como una doble mentalidad. Si Dios te lo mandó, pues bueno, Dios te lo mandó, no andes buscando doctores. Y la gente quiere sanarse, ¿verdad?
Y yo no estoy en contra de los doctores ni nada por el estilo, los puede usar Dios también, la medicina y todo eso. Pero Él por sobre todo quiere mostrarnos que sobrenaturalmente, haciendo las cosas que Jesús hacía, y eso es lo que va a suceder hoy acá. Hoy te das cuenta de que lo que tú trajiste no era tuyo, porque Él lo pagó. Él pagó por esas enfermedades, dice allí. Él lo pagó. Si lo pagó, no es tuyo. No sé si los estás entendiendo, pero Él fue el que se subió a la cruz. Por el gozo delante de Él, dice, había gozo delante de Él. Por eso sufrió la cruz. Porque Él sabía que lo que Él estaba sufriendo no era fácil. Era el castigo que nosotros nos merecíamos. Pero Él sabía que al sufrir Él eso, al pagar Él eso, nosotros íbamos a poder vivir con lo que Él se merece. Él estaba pagando por nuestras enfermedades, por nuestras iniquidades, por nuestros tormentos. Y dijo, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen. ¿Saben? Jesús, ¿qué dijo? Cuando leen este versículo ahí en Mateo 7 y 8, ¿saben? Él dice, vayan y oren por los enfermos. Suplíquenle a Dios a ver si Él quiere sanar a los enfermos. Eso dice ahí. No dice ni siquiera que oremos por los enfermos. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya fue pagada. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Léanlo en su propia Biblia para que ustedes entiendan eso. Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Claro que es su voluntad. Esa ya fue revelada. Ya fue revelada. Dios quiere sanar. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba. ¿A quiénes? A todos. A todos. A nadie le dijo, tú no te mereces ser sano. No lo encuentran en la vida de Jesús, por lo tanto no podemos nosotros tener derecho a modelar esa forma de pensar. No tenemos derecho. Si eso estaba en tu mente, tienes que sacarlo. No tiene derecho de estar allí, porque la revelación de Cristo es sobre todo. Es lo más importante para tu vida. Bueno, teniendo esto, que Jesús reveló al Padre y que Dios es un Padre bueno que quiere sanarte. Jehová Rafa, Dios sanador. Y esa es la forma en la cual nosotros debemos de presentar a Jesús. Y estos chicos que yo les voy a pedir que pasen al frente, todos los chicos de la escuela, les voy a pedir que pasen al frente. Y vamos a contar unos testimonios. Y contamos testimonios. Porque dice la palabra, Apocalipsis 19:10, la última parte de ese versículo dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Quieres que te lo traduzca? Lo que significa eso es que cada vez que contamos testimonios estamos contando la obra que Jesús hizo. Porque el único que sana es Él. Ninguno de ellos ha ido ni siquiera a una clase de enfermería. No somos doctores ni sabemos cómo hacer eso. El único que sana es Él. Pero tomamos riesgos. Dice la palabra que los discípulos caminaban. ¿Saben qué? Y dice la palabra, y lo pueden leer ustedes en Hechos 3, y dice, y ellos declaraban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Con valentía. Declaramos con valentía lo que Dios quiere hacer. Y entonces Dios nos respalda. Dice, Dios los respaldaba con señales y milagros. Porque de esa manera le mostramos al mundo que Dios es bueno. Dios es bueno. No solo se lo decimos, se lo mostramos. Y vamos a contar algunos testimonios de vida, de lo que Jesús ha hecho. Si tú te identificas con alguno de esos testimonios, les quiero contar algo antes de que empiecen con los testimonios. Yo oí de un predicador que él una vez fue a un lugar y con sus chicos, igual que los chicos de nuestra escuela, una señora llevó a su hija pequeña con los pies torcidos de 10 años y no podía caminar, de hecho se caía. Y oraron ahí, no oraron, declararon, ahora sabemos, declaramos
declararon sanidad sobre esa niña y ella fue sana. En ese instante empezó a correr y a correr y a correr. Dice ese predicador que después se fue a su iglesia y él les contó el domingo, así como hoy. Fíjense que lo que pasó el jueves. Y había una señora que había llegado de visita a esa iglesia, que había pasado dejando a su hija a la escuela dominical, que tenía los pies torcidos, y la señora dijo: Señor, si tú lo hiciste por esa niña, lo puedes hacer también con la mía. Nadie oró ni por la señora ni por la niña. Cuando la fue a traer a la escuela dominical, la niña caminando hacia ella, se le enderezaron los pies. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este pastor lo fue a contar, lo invitaron a ir a otra iglesia, y la persona que lo llevó resulta ser que lo fue a traer al aeropuerto y lo llevó a esa iglesia, y esa persona que lo fue a traer al aeropuerto llamó a su hermana que estaba en Brasil, le dijo: mira, hoy va a haber una prédica y va a estar en línea, ponte a oírla. Y el pastor contó esos dos testimonios. Y viene él y dice: esto pasó, y la señora dice: en Brasil, viéndolo por televisión, en línea o por internet. Señor, si lo hiciste por esas dos niñas, lo puedes hacer también por mi hijo. Ella tenía un hijo que tenía los pies torcidos, y lo llama: ven Juan, no sé cómo se llamaba, y se pone en la puerta: quítate los zapatos, camina hacia mí. Y el niño empieza a caminar con los pies rectos. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pues ahí no se queda la historia. Yo regreso a Guatemala y le cuento a Pati ese testimonio. Digo: mira, a mí me impactó el poder del testimonio. Contar testimonios desata una unción para que Dios lo vuelva a hacer. Y Pati dice, Pati estaba en un retiro con las personas de Verbo Palín y los chicos de Verbo Palín. ¿Quieres contarlo tú? ¿Aló? Y entonces, cuando yo le conté a la esposa del anciano gobernante de Verbo Palín, le conté este testimonio. Yo no sabía ni por qué se lo estaba contando, solo se lo conté. Pero en la noche dice que empezaron ellos con los chicos a pasarles unas películas acerca de las sanidades en las calles y milagros y todo. Y los jóvenes: ¿y cuándo podemos salir nosotros a hacer esto? Entonces ella les dijo: ahorita. Y fue a despertar a su hijo, que tenía los pies torcidos, que no podía correr, y ellos oraron en ese momento, y en ese momento se le enderezaron los pies. Amén. Aquí hay uno de los que oró. Aquí el que está de multicolor. Ese es el testimonio. Vamos a contar hoy otros testimonios. No sé, mira, te quiero decir antes de eso, no sé dónde está la fe, no sé dónde está tu fe, pero Jesús no tenía limitaciones para eso. Se acercó un hombre, inclusive había un hombre, y ustedes han leído esa parte donde dice que había un niño que tenía convulsiones, y el hombre le dice a Jesús: pues si puedes. No sé qué nivel de fe es decir si puedes, pero seguro que si hubiera un medidor de fe no tiene ni se levantaría mucho, ¿verdad? Hay alguien otro que le dijo: si quieres. Hay otro nivel de fe que dijo: si tan solo me tocara. Hay otro nivel de fe, otra persona que dijo: si tan solo tocara yo el borde de su manto. Hay otro nivel de fe que dijo: ni siquiera tienes que ir a mi casa, solo di la palabra. Pero no se trata de nada, Dios no tiene limitaciones. Si tú dices: sí, pero yo no tengo fe suficiente, pues no te preocupes. Lázaro no tenía tampoco mucha fe. Así que hoy estos testimonios es el poder de Dios. Bueno, vamos a empezar. Hola, bueno, yo quiero contarles un testimonio que nos pasó hace como 3, 4 meses, creo yo. Fuimos al Ix de Jutiapa y estábamos orando por las personas. Entramos como era una sala donde había muchas personas y estaban todos amontonados. Entonces, había gente que estaba orando por unas personas de una iglesia, había otros que pues eran familiares y todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos y empezamos a orar normal por las personas, pero a uno de los chicos de Betel que venía con nosotros, le llamó mucho la atención una señora que estaba toda tapadita ella.
solo estaba creo que era su tía y su hermana. Entonces llegamos nosotros y preguntamos qué era lo que tenía la señora. Y nos decían que estaba en coma la señora. Entonces ya le decimos a Michael, se llamaba. Le decimos a Michael y dijo, pues oremos por ella, que no sé qué. Y yo me quedé junto con la hermana de esa señora. Y él empezó a orar y todo, terminó de orar y yo sentía hablarle por su nombre, o sea, que fuera directamente y que orara y que le hablara directamente a la señora. Y yo dije, ay, no, va a estar muy loco esto. Pero bueno, después le pregunté el nombre a la hermana. Le dije, ¿cómo se llama la señora? No, se llama María. Y yo, bueno. Entonces dije, bueno, está bien. Estaba muy nerviosa de verdad porque me estaba arriesgando mucho. Entonces yo me puse a la par de la señora y la señora estaba obviamente acostada, ¿verdad? Y me acerco a su oído y le digo, señora María, ¿me escucha? Y en eso la señora abre los ojos y me voltea a ver. Entonces yo me quedé como... Wow. y también su tía y su hermana se quedaron como que, pero es que estaba en coma, ¿qué pasó? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quería contarles que un día fuimos a una iglesia y era en viernes y estábamos, a mí me tocó estar orando por enfermos, ¿verdad? Y entonces me llevaron una niñita como de 5 años. Y la niña tenía estrabismo, tenía sus ojitos torcidos. Créanme que yo no tenía deseos de orar, yo tenía mucho miedo de orar por eso, porque dije, a saber qué va a pasar aquí. Bueno, la cosa es que no quise orar, sino que solo le dije a la niña, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Y ella me dijo, sí, pone tus manitas así. Y puso sus manos. Y le dije, ¿querés sentir al Espíritu Santo? Y me dijo, sí. Entonces yo puse mis manos sobre sus manos y le pregunté, ¿lo sentís? Y me dijo, sí, siento cosquillas. Entonces le digo, bueno, ahora ponete tus manos en tus ojitos. Se puso las manos en los ojos y luego cuando se quitó las manos le dije, decime cómo ves. Y entonces me dijo, ya no veo borroso, ahora veo claro. Pero yo le seguía viendo los ojos torcidos. Entonces le dije, bueno, vamos a creer que Dios va a terminar esta sanidad. Ya empezó con que ya estás viendo mejor y va a terminar la sanidad. Y se fue. El domingo pasó la mamá a dar testimonio de que la niña había sanado. Pero yo no me quedé conforme porque yo no le vi los ojos. Entonces, como 20 días después nos volvieron a invitar a la iglesia y entonces yo iba con la determinación de ver a la niña. Y llegué y la fui a buscar y estuve 15 minutos platicando con ella, viéndole a los ojos y los tenía rectos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estoy muy emocionada, de verdad, por lo que Dios va a hacer en medio de nosotros hoy. Siento la necesidad de contar mi testimonio primero, así rapidito. A los 17 años a mí me diagnosticaron artritis reumatoidea. Es una enfermedad autoinmune. Estaba en estado crónico. Yo llegué al punto de estar postrada en una cama. Mi mamá era quien me cambiaba y me vestía y me llevaba al baño. Ella hacía todo por mí. En ese tiempo empecé a vivir un proceso con Dios. Llegaba gente conmigo a decirme como, seguramente Dios te está enseñando algo a través de esto. O hay alguna maldición en tu casa que de plano a ti te tocó. O venían con ese tipo de ideas que empezó a crear en mí una idea distorsionada de Dios. ¿Y quién no se va a molestar con alguien que le está haciendo daño? Yo empecé a creer que Dios quería como que no era tan bueno como había escuchado cuando era niña. Y eso hizo que aunque no fue que me aparté de la iglesia totalmente, mi relación espiritual no estaba cercana con Él. Y Él me atrajo con sus lazos de amor y me dijo, ok, detente, te voy a mostrar mi verdadera naturaleza. Y empezó a revelarse como Él realmente. Por eso para mí tiene mucho sentido lo que Luis Pedro habla, porque empecé a conocer a ese Dios bueno. Dios no quería ponerme una enfermedad para enseñarme nada. Ese no es mi Dios, ese no es mi Dios.
Y me encanta compartirlo con ustedes porque sé que al contarlo voy a verlo hoy otra vez en alguien aquí. A Dios le encanta sanar artritis. El día de hoy yo soy una persona normal. Yo me puedo arrodillar, yo me puedo bañar, yo me puedo vestir, yo puedo hacer cualquier cosa. El Señor sanó mi vida física, pero más que eso trajo sanidad espiritual y se reveló como Él realmente es. Esto, el verlo en mí, el haberlo experimentado yo, hizo que se despertara una pasión muy fuerte en mí por verlo en la demás gente. Y he tomado los riesgos más locos de mi vida, de verdad he hecho las locuras más raras. Y recuerdo que una vez fuimos a una actividad con los de Destino, a una iglesia, y toda la actividad se trataba de que nosotros somos la luz del mundo. Y era como una actividad de jóvenes y todos iban como, somos la luz del mundo, vamos a alumbrar el mundo. Y íbamos todos encendidos en eso. De repente íbamos caminando y vimos a un chico con una silla de ruedas y los dos así como, vamos a orar. Y uno dice, pero ¿cómo sucede esto? ¿Verdad? Uno siempre lo imagina, pero ¿cómo se ve eso en la vida real? Y nos acercamos y le preguntamos qué era lo que tenía. Iba con él un primo, creo yo, y nos contó que lo que él tenía era parálisis cerebral. Y su movimiento en las piernas no caminaba, no tenía mucho movimiento en sus brazos. Y sentimos como dolor, como decirle, levántate, o sea, solo brinca. Y es como, ¿cómo le vas a decir a alguien que está en una silla de ruedas que brinque? Y le dijimos, te vamos a ayudar, pero en el camino te vamos a soltar. Y él empezó como a poner todo su esfuerzo físico y era como la fe. Es esos momentos donde el Espíritu Santo es tan tangible y tan fuerte que su poder se manifiesta. Y él empezó a dar pasos y lo íbamos sosteniendo de los brazos y de repente fue como, ok, lo dejamos y empezó a caminar y todos eran como, ¿qué está sucediendo? Está caminando. Y le preguntamos al primo como, ¿entendés lo que está pasando? Y no entiendo. ¿Y él qué está pasando? Decía el muchacho que estaba siendo sanado, como no entendía. Al lado de nosotros había un bus que traía como gente de algún lugar del interior y se quedaron como, wow, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Pero de verdad, Dios es real, Dios es real. Y si ustedes han escuchado esos milagros suceden hoy en día. Igual hemos visto gente sanando de estrabismo, niños sanándose de hepatitis, pies creciendo. Hemos visto un montón de milagros, pero es como el hambre que tú tienes de ver eso en la demás gente, como el ir y tomar riesgos y decir, ok, hoy lo vamos a ver. Y yo siento que hoy lo vamos a ver aquí. Amén. Sí, señor. Vamos a tener solo un par de testimonios más por cuestiones de tiempo. Y bueno, buenos días primeramente. Esto pasó hace unas semanas, estábamos en nuestro tiempo de evangelismo y fuimos a la sexta, normal. Y en eso una de las chicas sintió como un dolor de piernas y venía pasando una señora a la par. Entonces llegó y le preguntó, disculpe, ¿a usted de casualidad le duelen las piernas? Ay, sí, es que he caminado un montón, no sé qué. Permítanos orar por usted. Y oramos por ella. Mientras que estábamos orando por ella, yo pude notar que ella usaba aparatos para oír. Y fue como durante toda la oración, fue como, tenés que orar también por eso. Y yo como, no, pero es que esa tiene aparato, tenés que orar por eso. Ya terminamos y la señora fue como, bueno, señora, ¿le duelen los pies? No, ya me siento mucho mejor. Y la verdad dentro de mí fue como, ese es el milagro de la señora, ya se le sanaron los pies, aleluya. Pero fue como, no, tenés que preguntarle. Entonces le pregunté, disculpe, ¿usted puede oír sin su aparato? Y me dijo, no, si yo me quito el aparato no escucho nada, no le puedo entender nada de lo que me diga. ¿Me permite orar por usted? No, pero es que ya han orado varias veces por mí. Y fue como, la madre. No, pero no importa, no me corte la bendición mía de poder orar por usted. Entonces ella fue como, bueno, está bien, pero voy a apagar este aparato. Y se apagó el aparato y se quitó el aparato. Y en ese momento oramos por ella y después de que oramos por ella estuvimos conversando como 5 minutos y ella nos contestaba todo lo que nos decía, lo que le damos. Y en eso le pregunté, usted me dijo que no podía escuchar nada sin el aparato. Me dijo, no, sin el aparato yo no le entendía, pero llevamos 5 minutos hablando. Y ella se fue caminando sin el aparato. Bueno, este va a ser el último testimonio. Estábamos todos en el parque con un grupo de la escuela y estábamos orando por personas. En eso vimos un señor que tenía vendado su mano izquierda.
Entonces dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad. Y fuimos a orar por él y él nos contaba que hace 3 años él se había tenido como una ruptura en su hueso y se había fracturado y no podía, desde ese entonces le dolía constantemente. Entonces dijimos, bueno, déjenos orar por usted. Él era católico, déjenos orar por usted y estamos seguros que nuestro Dios va a hacer algo. Y empezamos a orar por él y le preguntamos si siente algo, nos dice. Y en eso empezamos a orar y me dice, ay no, estoy sintiendo un hormigueo, ¿qué me está pasando? Y nosotros, no, pues definitivamente Dios está sanando su brazo, su muñeca. Y terminamos de orar por él y le dijimos, mire, quítese la venda, yo estoy segura que no tiene necesidad de usarla más porque ya Dios lo sanó. Y se quitó la venda y dijo, ya no me duele, estoy completamente sano. Y vimos la sanidad en ese momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor.